Hay personas que oran, ayunan, cantan alabanzas, y aún así sienten que todo en su vida espiritual está bajo ataque. No entienden por qué hay tantas batallas, tanta opresión, tanto peso invisible sobre ellos. Y la pregunta que muchos nunca se atreven a hacerse es: ¿qué puertas espirituales abriste sin darte cuenta? Hace un tiempo, una mujer se acercó desesperada buscando ayuda. Tenía años en la iglesia, lideraba grupos de oración, leía la Biblia cada mañana. Pero su casa se volvió un campo de batalla. Pesadillas constantes. Su hijo adolescente se volvió agresivo sin causa aparente. Sentía una presencia extraña al orar. Todo en lo natural parecía en orden, pero en lo espiritual, algo estaba descontrolado. Ella decía: no entiendo. Yo no he hecho nada malo. Estoy bien con Dios. Pero cuando comenzamos a orar, el Espíritu Santo reveló algo. No era lo que ella hacía, era lo que permitía sin saberlo. Una vez había regalado unos libros de meditación que le parecían inofensivos. Su esposo había asistido a unas terapias energéticas que consideraron solo alternativas. En su casa se veían películas que hablaban de brujería por entretenimiento. Todo parecía normal, pero cada uno de esos actos fue una pequeña puerta que abrió acceso. No lo hizo con maldad. Lo hizo por ignorancia. Y aquí está el punto. El enemigo no siempre necesita una invitación directa. A veces, solo necesita una omisión. Un no sabía, un no pensé que fuera malo, un solo fue una vez. Pero en el mundo espiritual, esos actos cuentan. Hoy vamos a exponer 5 mitos más que están abriendo grietas en tu vida espiritual sin que lo notes. Mitos que parecen lógicos, que incluso algunos líderes repiten, pero que están dejando a muchos hijos de Dios vulnerables, confundidos y sin autoridad. Este no es un vídeo más. Es una herramienta para cerrar puertas, recuperar terreno y sacudir creencias que te han atado más que liberado. Y no es casualidad que estés viendo esto justo ahora. Porque quizás tú también has estado peleando batallas que no entiendes. Has sentido ataques que no sabes de dónde vienen. Y lo que está a punto de revelarse, puede ser la respuesta que tu alma lleva tiempo buscando. Prepárate. Esto va a doler un poco, pero va a liberar mucho. Uno de los errores más peligrosos, y más repetidos, dentro del cristianismo moderno es esta frase: el diablo no puede hacer nada si tú no le das permiso. Y aunque suena empoderadora, es incompleta. Y por lo tanto, peligrosa. Porque en el mundo espiritual, no solo el permiso directo abre puertas, también lo hacen la ignorancia, la desobediencia, el trauma no sanado y las maldiciones generacionales no rotas. Es decir, puedes estar dejando que el enemigo actúe, sin siquiera saberlo. Veamos esto más de cerca. Piensa en un ladrón. Un criminal no necesita que le abras la puerta y le digas: entra, roba y destruye mi casa. Basta con que dejes una ventana abierta. O que salgas sin cerrar la puerta con llave. En lo natural, eso es descuido. En lo espiritual, eso es acceso legal. El enemigo es legalista. Él se mueve en base a puertas, accesos, pactos, palabras, acciones, omisiones. Por eso en Efesios 4:27 Pablo dice: no den lugar al diablo. No está hablando de adorarlo o invocarlo. Está hablando de acciones cotidianas que lo habilitan: la ira, la mentira, el resentimiento, la falta de perdón. Cosas que parecen pequeñas, pero que son ventanas abiertas en el mundo espiritual. Y eso nos lleva al primer punto. La ignorancia no te protege. Muchos creen que como no sabían, no hay responsabilidad espiritual. Pero la ignorancia no es excusa en el mundo de las leyes divinas. Oseas 4:6 lo deja claro. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perece. No por rebeldía. Por ignorancia. Hay personas que han practicado juegos inocentes como la ouija, el horóscopo, limpiezas energéticas, mantras, meditaciones orientales, sin saber que eso era invocar otras fuentes espirituales. Otros han participado de rituales culturales, herencias familiares, bendiciones con objetos, sin saber que estaban recibiendo cargas espirituales y maldiciones generacionales. Y luego se preguntan por qué sienten opresión, confusión, ataques nocturnos, parálisis del sueño, ciclos de ruina y enfermedad repetitiva. Segundo punto. La desobediencia abre puertas. No se trata de cuánto oras o cuánto ayunas, sino de si obedeces o no. Saúl fue ungido como rey. Tenía respaldo. Tenía propósito. Pero una sola desobediencia, aparentemente pequeña, trajo ruina. La unción no anula las consecuencias. Y cuando alguien vive sabiendo lo que debe hacer, y no lo hace,
se expone. Tercer punto. El trauma no sanado es una grieta emocional por donde el enemigo opera. Heridas profundas de abuso, rechazo, abandono, pueden convertirse en puentes emocionales para la opresión espiritual si no se rinden ante Dios. El enemigo no solo ataca desde afuera. Muchas veces se esconde detrás del dolor no tratado. Y cuarto. La herencia espiritual sí existe. Así como existen bendiciones generacionales, también existen maldiciones familiares. Pecados ocultos, prácticas ocultistas, pactos de generaciones pasadas que no han sido quebrados. No se trata de vivir con miedo, pero sí de vivir en discernimiento. Quizás tú nunca buscaste al enemigo, pero puede que alguien antes que tú sí lo hizo, y esa puerta quedó abierta en tu linaje. Lo que no se confronta, se hereda. Y aquí viene la revelación que muchos necesitan hoy. Tú no tienes que haber invitado al enemigo, para que él esté intentando entrar. Tu trabajo no es solo no invitarlo, tu trabajo es vigilar que no haya grietas. Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, y él nada tiene en mí. Esa debe ser nuestra meta, no darle nada, ni espacio, ni argumento, ni excusa. Así que deja de confiar en la frase cómoda de mientras no lo invoques, estás bien. Esa es precisamente la estrategia del enemigo. Que pienses que no estás en peligro, cuando en realidad ya estás expuesto. Hoy es día de revisión. De cerrar ventanas. De cortar cadenas. Y eso apenas comienza. Uno de los mitos más peligrosos que circula entre creyentes es este. Si eres cristiano, el diablo no puede tocarte. Y de ahí, algunos incluso afirman. Un cristiano no puede estar oprimido por demonios. ¿Pero es eso lo que enseña la Biblia, o es una falsa sensación de seguridad? La raíz del error está en confundir posesión demoníaca con opresión demoníaca. No es lo mismo estar poseído, es decir, completamente dominado por un demonio, que estar oprimido, influenciado, perturbado o afectado por fuerzas espirituales externas. La posesión afecta la voluntad completa. La opresión afecta a áreas específicas. Y sí, puede pasarle a un creyente. Te lo explico con una imagen. Imagina una casa. Cuando aceptas a Cristo, esa casa le pertenece a Él. Pero ¿qué pasa si esa casa tiene ventanas rotas, puertas mal cerradas o cuartos que nunca han sido limpiados? ¿Puede entrar el polvo, los insectos, el frío, el ruido del exterior? Claro que sí. No cambia el dueño de la casa, pero sí afecta cómo vive dentro de ella. Asimismo ocurre con muchos creyentes. Son salvos, sí. Pero tienen áreas de su vida no rendidas al Señor. Pecados ocultos, heridas sin sanar, ataduras generacionales, puertas abiertas por desobediencia. Y eso da acceso legal al enemigo. Una mujer joven me escribió hace unos meses. Me dijo, soy cristiana desde hace años. Amo a Jesús. Pero hay momentos en los que me invade una tristeza profunda, una opresión tan intensa que no puedo ni orar. Siento una voz que me dice que me rinda, que no vale la pena, que nunca voy a cambiar. Y añadió, he recibido liberación 2 veces. Y aunque por momentos estoy mejor, algo sigue oprimiéndome. ¿Es que no es salva? ¿Es que no ama a Dios? No. Es que está librando una guerra que no le enseñaron a reconocer. Y muchos están igual. La opresión no significa falta de salvación. Significa que hay un territorio en tu alma donde el enemigo está operando porque aún no ha sido desalojado. Mira lo que dice 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? En la mente, en los pensamientos, en los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. El enemigo no necesita poseerte para destruirte. Le basta con oprimirte lo suficiente para que te canses, te confundas o te enfríes. Y si no tienes discernimiento, creerás que es solo estrés, solo ansiedad, solo debilidad emocional, y no verás que hay una influencia espiritual detrás. Muchos cristianos están luchando con ataduras a la pornografía, a la ira, al rechazo, al miedo, y piensan que es parte de su personalidad. Pero no lo es. Es una carga espiritual no tratada, una opresión no confrontada. Jesús dijo en Lucas 4 que Él vino a dar libertad a los cautivos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes eran esos oprimidos? No eran gente poseída. Eran gente común, creyentes incluso, que estaban sometidos al peso espiritual del enemigo sin saberlo. La buena noticia es que la opresión no es permanente. Cuando se expone, se rompe. Cuando se reconoce, se combate. Cuando se entrega,
se sana. Pero mientras sigas creyendo que como eres cristiano no puedes ser tocado, el enemigo seguirá operando desde la sombra, burlándose de tu ignorancia. Hoy es día de discernimiento. No para vivir con miedo, sino para vivir con armas espirituales activas. Porque no puedes echar fuera lo que no reconoces. Y no puedes ser libre de lo que crees que no existe. Soñar con personas que han muerto es una de las experiencias más comunes que muchos creyentes han tenido. Y cuando ocurre, la mayoría responde con frases como: «Fue solo nostalgia. Extrañaba mucho a esa persona. Dios me permitió verla para sentirme mejor». Pero, ¿y si te dijera que no todo lo que parece consuelo espiritual proviene del cielo? ¿Y si algunos de esos sueños no son recuerdos, sino puertas abiertas al engaño espiritual? Este mito, que soñar con muertos es solo una experiencia emocional sin implicaciones, ha dejado a muchos creyentes expuestos a la manipulación espiritual sin saberlo. Porque el mundo espiritual es real, y los sueños no son solo producto de nuestra mente. Son también un campo de comunicación, de revelación o de influencia. Veamos esto con claridad. En Eclesiastés 9:5 dice: «Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido». Y en Hebreos 9:27: «Está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio». ¿Sabes qué significa esto? Que los muertos no regresan a hablarnos, ni se comunican desde el más allá, ni aparecen para darnos mensajes. Entonces, si sueñas con alguien fallecido, y esa persona te habla, te guía o te toca, ¿quién está usando esa imagen? La respuesta es delicada, pero necesaria. En muchos casos, el enemigo utiliza la imagen de seres queridos para sembrar confusión, ataduras emocionales y abrir puertas espirituales a través de la manipulación del alma. He conocido personas que después de soñar con un familiar muerto comenzaron a sentirse tristes todo el día, a tener pensamientos oscuros, a sentir opresión espiritual sin explicación. Otros, tras uno de esos sueños, comenzaron a recibir mensajes supuestamente divinos, y se desviaron hacia doctrinas de error, hacia la idolatría de los muertos, hacia prácticas de consulta espiritual que Dios prohíbe. ¿Te das cuenta? Lo que parece consuelo, muchas veces es una trampa. El alma humana, cuando está en duelo o vulnerable, es fácilmente manipulable si no está aferrada a la verdad. Y el enemigo no necesita poseerte para desviarte. Le basta con disfrazarse de consuelo. 2 Corintios 11:14 nos advierte: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Y si puede hacerlo como ángel de luz, ¿no podrá también hacerlo como un ser querido fallecido, para infiltrarse en tus emociones? Este es el punto. Dios puede usar sueños para hablar, para advertir, para revelar. Pero Dios nunca contradice su palabra. Y Él ha establecido que los muertos no se comunican con los vivos. Por lo tanto, cualquier experiencia onírica que implique contacto con un fallecido debe ser discernida con urgencia. No todo lo que sueñas es solo tu mente. No todo lo que sientes es inocente. Y no todo lo que parece emocional es seguro. ¿Y qué debes hacer si has tenido sueños así? Primero, arrepiéntete si has creído o buscado mensajes a través de ellos. Segundo, rompe en oración toda puerta abierta por esos sueños. Tercero, pide al Espíritu Santo que te revele si hay algo que aún estás sosteniendo emocionalmente que no has rendido. Porque muchas veces el enemigo aprovecha el duelo no sanado, el dolor retenido, la falta de cierre, para disfrazarse como consuelo y entrar como influencia. Pero tú no fuiste llamado a seguir voces que vienen disfrazadas. Tú fuiste llamado a seguir la voz del buen pastor. Como dice Juan 10:27. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Y si su voz es suficiente, no necesitas ninguna otra. Este es uno de los mitos más sutiles y más peligrosos. Si tengo fe, nada malo me va a pasar. Es una frase que suena esperanzadora, que busca levantar el ánimo, que pretende dar seguridad. Pero en la práctica, está produciendo cristianos confundidos, desilusionados y espiritualmente débiles. Porque cuando llega la tormenta, y siempre llega, no saben cómo interpretarla. Escucha bien esto. La fe no te evita las batallas. La fe te prepara para atravesarlas. La fe no es una burbuja donde nada te toca. Es un escudo, como dice Efesios 6, para apagar los dardos de fuego del enemigo cuando vienen. Jesús nunca dijo: «Si me sigues, nunca sufrirás». Dijo: «En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. ¿Ves el orden? Primero aflicción.
Después confianza. Y por último, la victoria. Y sin embargo, hay creyentes que cuando enfrentan enfermedad, escasez, rechazo, traición, ataques espirituales, inmediatamente se preguntan: ¿será que me falta fe? ¿Será que estoy en pecado? ¿Por qué me pasa esto si estoy orando y creyendo? No entienden que muchas veces la prueba no es señal de fracaso espiritual, sino parte del proceso para ser fortalecidos. Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, nos muestra héroes espirituales que conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, vencieron ejércitos. Pero también dice que fueron torturados, azotados, apedreados, encarcelados, errantes por desiertos y cuevas. Y el verso final dice: de los cuales el mundo no era digno. Eso también es fe. Pero este mito ha sido alimentado por mensajes distorsionados. Predicaciones que venden la fe como un pase VIP para la vida. Como si la fe fuera una fórmula mágica para evitar el dolor. Pero no es así. La fe no te evita el fuego. La fe te da autoridad dentro del fuego. Como los 3 jóvenes en el horno de Babilonia. No fueron librados del fuego, fueron librados en medio del fuego. Y la diferencia es clave. Cuando crees que la fe es una garantía de que nada malo te va a pasar, estás formando un tipo de expectativa tóxica. Y cuando la vida real no cumple esa expectativa, la decepción llega. Muchos dejan la iglesia, abandonan la oración, se enfrían, porque pensaban que creer en Dios era firmar un contrato donde nada malo podría ocurrir. Pero la Biblia no enseña eso. La fe no es un contrato de comodidad. Es una alianza de confianza en medio de lo que no entiendes. Pablo dijo: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es fe real. Fe que respira entre lágrimas. Fe que no depende de lo que ve. Fe que no necesita explicación, porque se sostiene por relación. Y no solo eso. Este mito también mina la guerra espiritual. Porque si crees que nada malo puede tocarte solo porque tienes fe, entonces no vigilas, no reprendes, no intercedes, no confrontas. Crees que el simple hecho de tener fe te convierte en invulnerable. Pero la Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. ¿Y a quién devora? ¿A los que no oran? ¿A los que no van a la iglesia? No. Devora al que no vigila. Incluso si cree. Tu fe no te exime de ser blanco del enemigo. Pero tu fe te capacita para resistirlo. Entonces cambia tu mentalidad. Deja de usar la fe como una excusa para vivir pasivamente. Y comienza a usar la fe como una espada y un escudo, sabiendo que la prueba no contradice tu fe, la prueba demuestra tu fe. Porque la fe verdadera no se ve cuando todo va bien. La fe verdadera se manifiesta cuando todo se sacude, y tú sigues de pie. Este es uno de los mitos más modernos, más peligrosos, y más disfrazados de madurez espiritual. Yo no necesito cobertura espiritual. Solo me someto a Dios. Suena piadoso. Suena valiente. Pero ¿sabes qué también suena? A orgullo. A independencia disfrazada. A una fe que se desconecta del diseño bíblico de autoridad. Porque, escúchame bien. Dios no es anárquico. Dios es un Dios de orden. Y desde el principio ha establecido estructuras de autoridad espiritual no para oprimirte, sino para protegerte, guiarte y posicionarte. Hoy, con el auge del cristianismo individualista, ese que dice yo me conecto a YouTube y con eso basta, muchos creen que pueden vivir su fe sin estar bajo ninguna cobertura, ninguna comunidad, ninguna rendición. Pero eso es como un soldado que decide ir a la guerra sin estar bajo un general, sin tener equipo, sin recibir órdenes. Sí, es valiente. Pero también es suicida. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Lo ves? La autoridad espiritual es una carga seria. No se trata de idolatrar líderes, sino de reconocer que hay personas que Dios ha puesto para velar por ti en lo espiritual. Y aquí es donde muchos fallan. Confunden cobertura con control. Confunden sujeción con sometimiento abusivo. Y como han visto malos ejemplos de liderazgo, rechazan todo tipo de guía espiritual. Pero el abuso de una verdad no cancela la verdad. Que haya líderes que se han aprovechado de su posición, no significa que la autoridad espiritual deje de ser bíblica. Significa que debemos tener discernimiento, no rebeldía. Te lo explico con una imagen.
Imagina que estás en medio de una tormenta espiritual. Rayos, viento, oscuridad, confusión. Y ves una gran cobertura extendida, una carpa firme, segura, bien sujeta al suelo. Tú puedes decidir estar cubierto o mojarte. No se trata de legalismo. Se trata de sabiduría espiritual. En el Antiguo Testamento, los profetas operaban bajo escuelas proféticas, los sacerdotes bajo linajes, los reyes bajo unción delegada. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo vivió bajo autoridad hasta los 30 años. Y luego formó un cuerpo de discípulos a quienes delegó autoridad. ¿Te das cuenta? La autoridad no se autodetermina. Se recibe. Se valida. Se somete. Pablo, el gran apóstol a los gentiles, no comenzó su ministerio sin primero recibir imposición de manos, oración y cobertura de los líderes en Antioquía. ¿Crees que tú puedes caminar sin cobertura cuando ni siquiera Pablo lo hizo? La cobertura espiritual no te hace menos libre. Te hace más efectivo. Porque donde hay alineación, hay unción. Donde hay honra, hay transferencia. Donde hay sujeción, hay respaldo. Y en guerra espiritual, necesitas respaldo. Porque hay batallas que tú no puedes ganar solo. Hay ataques que solo se vencen cuando estás bajo una autoridad establecida. Porque Dios respalda el orden que Él mismo diseñó. Muchos hoy están siendo derrotados, no porque no oren, no porque no ayunen, sino porque están operando fuera de cobertura. Están desconectados del cuerpo, aislados, vulnerables. Y el enemigo ama a los cristianos solitarios. Porque fuera del cuerpo, no hay cobertura. Y fuera de cobertura, no hay defensa. Así que examínate hoy. ¿Tienes cobertura espiritual? ¿Estás rindiendo cuentas? ¿Tienes a alguien que pueda corregirte, guiarte, interceder por ti? Si no, no estás protegido. Y si no estás protegido, estás en peligro. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu espíritu ha despertado. Hoy no solo desmontamos 5 ideas erradas, hoy hicimos una limpieza en tu sistema de creencias. Una desprogramación espiritual. Porque muchos caminan por la vida con fe, pero con fundamentos distorsionados. Recapitulemos lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hoy. Primero, aprendimos que el enemigo no necesita tu invitación directa para entrar. A veces, lo haces pasar sin darte cuenta, por ignorancia, desobediencia, traumas no sanados o herencias espirituales no rotas. Después, desmentimos el engaño de que los cristianos no pueden ser oprimidos por demonios. Vimos que sí pueden ser oprimidos, atacados, atados, si viven en pecado oculto o falta de vigilancia espiritual. Luego, tocamos un tema sensible pero necesario, los sueños con muertos. No son solo nostalgia. Son puertas. Son intentos del enemigo de infiltrar emociones y sembrar confusión. Y la verdad nos hizo libres. Después vino el mito de la fe como protección automática. Si tengo fe, nada malo me va a pasar. ¿Y qué descubrimos? Que la fe no evita las batallas, la fe te fortalece en medio de ellas. Y por último, derribamos el mito moderno de que no necesitas cobertura espiritual. La palabra nos mostró que estar bajo autoridad no es legalismo, es protección. Y en guerra espiritual, cobertura es vida. Ahora quiero hacer una oración contigo, no solo para cerrar este vídeo, sino para activar tu discernimiento, cerrar puertas abiertas y posicionarte para el resto de esta serie. No es una oración suave. Es una oración de batalla. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, me presento hoy delante de ti, reconociendo que por ignorancia o descuido, he permitido mitos, mentiras y engaños en mi vida espiritual. Hoy, con autoridad y revelación, cancelo todo pensamiento que no esté alineado con tu palabra. Cierro toda puerta que yo mismo abrí por falta de vigilancia. Renuncio a toda opresión disfrazada, a toda mentira que parecía verdad, a todo consuelo que no vino de ti. Espíritu Santo, activa en mí el discernimiento. Afina mis sentidos espirituales. Llévame a una madurez donde pueda reconocer tu voz, tu verdad y tu dirección, aun en medio del engaño. Rompo con toda influencia espiritual que haya entrado por sueños, palabras, doctrinas falsas o heridas emocionales no sanadas. Declaro que mi mente se alinea hoy con la verdad de Cristo. Me cubro con la sangre de Jesús, me someto a tu autoridad y me posiciono bajo cobertura espiritual establecida por ti. Declaro que esta serie no será solo un vídeo más. Será una transformación progresiva. Espíritu Santo, manténme firme hasta el final. Porque quiero caminar en revelación, no en tradición. En fuego, no en religión. En libertad, no en opresión.
En el nombre de Jesús. Amén. Toma un momento ahora. Respira. Porque acabas de romper cadenas que quizás llevabas desde la infancia. Este no fue solo un episodio, fue una guerra silenciosa que acabas de ganar. Pero no te desconectes. Porque lo que viene en el próximo vídeo puede cambiar todo lo que creías sobre pobreza, depresión, perdón y guerra espiritual real. Hay enseñanzas que el enemigo ha distorsionado por años, y las vamos a exponer con claridad. Y si esto removió tus creencias, el próximo vídeo va aún más profundo. Lo que dirás sobre pobreza, depresión y perdón nunca será igual. Así que si todavía no lo has hecho, suscríbete, activa la campana, comparte esta palabra con alguien que necesita ser libre y únete a esta comunidad de guerra espiritual. Lo que estamos haciendo aquí no es contenido. Es reforma espiritual. Y tú eres parte de esto. ¿Listo para la siguiente batalla?